Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. El planeta Albar flotaba en el borde del silencio galáctico, cubierto de niebla eléctrica y tormentas de obsidiana. Pocas naves se atrevían a acercarse a su atmósfera cruel, y aún menos descendían con vida. En su cima más alta, donde los rayos nunca dejaban de caer y el cielo parecía a punto de colapsar, se alzaba un castillo negro como la noche eterna. Nadie lo había tocado en siglos. Y dentro de sus muros vivía una figura que inspiraba pesadillas, la reina Izara. Ella no gobernaba un imperio ni tenía un ejército visible. Su dominio era el miedo, y su leyenda se propagaba de boca en boca como una infección imparable. Decían que era inmortal, que su sangre era veneno, que su mirada podía destruir la voluntad más fuerte. Pero lo más aterrador de todo era su reputación con los hombres. Una vez cada ciclo, se presentaba un pretendiente. Atraído por la promesa de poder, riquezas o la simple arrogancia de desafiar a la reina maldita. Todos pasaban una sola noche en su cámara de cristal oscuro. Y por la mañana, solo quedaban cenizas o un cuerpo marchito, con el rostro congelado en una expresión de deseo y dolor. Nadie sabía qué pasaba allí dentro. Nadie había vuelto para contarlo. Fue entonces cuando llegó una nave desconocida, envuelta en llamas, desgarrando el cielo en dos como un meteorito errante. Se estrelló no lejos del castillo, entre los árboles retorcidos por el magnetismo del planeta. De sus restos salió un hombre herido, con sangre en el rostro y un brazo dislocado, pero los ojos más determinados que Izara había visto en siglos. Elías. Humano. Un nombre simple. Un rostro marcado por el sol y las guerras, con cicatrices que no ocultaba. Nadie lo había enviado. Nadie lo obligó. Había oído los susurros sobre Albar en tabernas interestelares, y cada historia sobre la reina lo empujó un paso más cerca. No por gloria. No por locura. Sino por algo que ni él mismo supo nombrar. Caminó bajo la lluvia ácida sin vacilar, cruzó el puente flotante sin mirar abajo, y empujó las puertas del castillo como si le pertenecieran. No pidió audiencia. No se arrodilló. Solo avanzó por los corredores oscuros hasta que la sintió. Izara lo observaba desde el trono de huesos brillantes, envuelta en un vestido hecho de sombras líquidas. Su piel tenía el tono de una noche sin luna, sus ojos como dos galaxias en guerra. No se levantó. No los saludó. Solo habló, con una voz que parecía salir del viento y del alma a la vez. ¿Eres otro idiota suicida? ¿Vienes a llenar el aire con tus gritos y morir entre mis sábanas? Elías no se inmutó. No. Vengo a conocerte. Ella entrecerró los ojos, desconcertada. Nadie hablaba así. Nadie la miraba así. ¿No tienes miedo? Lo suficiente como para saber que vale la pena estar aquí. Por primera vez en siglos, la reina de Albar sintió algo parecido a la curiosidad. Lo dejó vivir. Lo dejó quedarse. Y cuando la noche llegó y las estrellas brillaban como cuchillas sobre el cielo maldito, Izara lo invitó a su cámara. Pero esta vez, no para matarlo. La tormenta rugía afuera, los muros crujían con la energía psíquica contenida en el castillo. Pero dentro, solo había silencio. Él la miraba como si fuera más que una reina. Más que una leyenda. Izara no lo comprendía. No aún. Pero su piel temblaba bajo su mirada. Algo estaba cambiando. Y por primera vez, no sabía si debía temer o desearlo. La cámara de la reina era un templo del contraste. Paredes de cristal negro que absorbían la luz, un lecho flotante suspendido por energía psíquica, y en el centro de todo, la figura imponente de Izara, sentada en silencio, como una deidad antigua esperando a su sacrificado. Elías avanzó, sin armadura, sin escudo, sin más protección que su respiración tranquila y sus pasos firmes. Sus botas resonaban como un desafío vivo en ese santuario donde todos antes que él habían sido reducidos al olvido. Cuando se detuvo frente a ella, Izara alzó lentamente la mirada. Sus ojos brillaban con una mezcla de fastidio y algo nuevo, algo desconocido. ¿Sabes lo que ocurre con los hombres que pasan una noche conmigo?, preguntó ella, su voz envolviéndolo como humo venenoso. Entonces no dormiré, respondió Elías, sin titubeo. La reina arqueó una ceja. Nadie respondía así.
Nadie la enfrentaba con esa mezcla de respeto y descaro. Era como si la viera, no como una maldición, sino como una mujer. Una mujer peligrosa, sí, pero viva. Se puso de pie. Su vestido oscuro se movía como si tuviera voluntad propia, lamiendo el suelo con cada paso. Se acercó a él lentamente, rodeándolo como un depredador. Su mano, delgada pero cargada de poder, le rozó la mandíbula con una uña afilada. ¿No te quema mi piel? ¿No sientes el veneno que fluye por mi aura? Siento tu rabia, tu tristeza y tu soledad, respondió él. Y nada de eso me asusta. La reina se detuvo. Su rostro, siempre impasible, tuvo un leve temblor. Apenas un parpadeo. Pero bastó. Elías lo vio. La máscara que había mantenido intacta durante siglos comenzaba a resquebrajarse. «Quédate entonces», dijo ella. «Cenarás conmigo. Pero no creas que puedes cambiar lo que soy». La cena fue silenciosa al principio. Platos que se movían solos por la mesa, frutas con pulpas iridiscentes, carnes de criaturas que ya no existían en el universo conocido. Elías probó todo sin miedo. Cada bocado era un riesgo. Cada sorbo, una prueba. Y sin embargo, sus ojos solo estaban sobre ella. Y Zara comía en silencio, observándolo de reojo. No entendía qué era lo que le irritaba más, su falta de temor o el hecho de que su presencia no la repelía como los demás. Al contrario, cada vez que lo miraba, algo dentro de ella, algo profundo y reprimido, vibraba. Cuando terminaron, ella caminó hacia el balcón que daba al abismo de Albar. La tormenta rugía en el horizonte. Rayos estallaban como látigos entre las nubes. Él la siguió. Se detuvo a su lado. «Muchos te temen. Dicen que matas porque tu cuerpo está maldito. No es un rumor. Es verdad. La energía que fluye en mí devora la vida ajena. Nadie me puede tocar sin pagar el precio. Entonces probaré algo», dijo él. Y sin darle tiempo a reaccionar, le tomó la mano. Y Zara abrió los ojos con brutal sorpresa. Esperaba un chillido, una explosión, la carne de él ardiendo. Pero no ocurrió nada. Su energía negra vibró, rodeándolo, pero no lo destruyó. Se agitó como si lo analizara, y luego se calmó. «¿Cómo es posible?», murmuró ella. Elías apretó su mano suavemente. «Tal vez porque no vine a dominarte, ni a poseerte, solo a estar contigo». Ella se apartó, temblando. No por debilidad, sino porque por primera vez en siglos sentía algo parecido al miedo verdadero, el miedo a necesitar a alguien. Horas más tarde, cuando la noche envolvió el castillo como un manto absoluto, y Zara lo condujo a su cámara. Él no preguntó, no pidió, solo la siguió. Se quedó de pie en el centro de la habitación mientras ella lo miraba desde el lecho. Había fuego en sus ojos, pero también un ruego oculto. Una advertencia muda. «No vengas si no estás dispuesto a arder». Elías se sentó a su lado. Le apartó lentamente el cabello de la frente. Sus dedos rozaron su piel sin morir. Ella cerró los ojos, con la respiración agitada, la garganta seca. «No sé quién eres, humano, pero algo en mí no quiere matarte. Y algo en mí ha venido aquí solo para salvarte, aunque aún no sepa cómo». Esa noche, no durmieron. No hubo muerte. No hubo destrucción. Solo miradas largas. Palabras susurradas. Y una tormenta que rugía afuera, ajena al hecho de que dentro de esos muros malditos, algo imposible acababa de comenzar. Los días pasaban en el castillo como si el tiempo mismo evitara avanzar, detenido por algo invisible, como si temiera interrumpir lo que allí ocurría. La tormenta sobre Albar seguía rugiendo, pero Elías ya no la oía. Su mundo se había reducido a un único punto: ella. Y Zara. La reina ya no se escondía tras el trono ni tras su mirada de hielo. Caminaba con él por los jardines prohibidos, donde crecían flores que cantaban cuando eran tocadas y raíces vivas que se entrelazaban como amantes celosos. Lo llevaba por pasillos ocultos, donde los retratos flotantes mostraban a otras versiones de ella, más jóvenes, más crueles, más tristes. Cada día, Elías descubría un nuevo rincón del castillo. Pero lo que más lo sorprendía no eran las maravillas de la arquitectura antigua,
ni los objetos de poder olvidados, sino los pequeños gestos de la reina. La forma en que desviaba la mirada cuando él la observaba demasiado. Como su voz, antes cortante como un cuchillo, ahora se quebraba al pronunciar su nombre. Como, por momentos, dejaba escapar una risa, breve, quebrada, casi culpable. Una tarde, tras cruzar una sala cubierta de espejos rotos, Izara lo condujo hasta una cámara sellada por runas vivas. Ella las tocó con su sangre y la puerta se abrió, revelando un lugar que no parecía de este mundo. Era un salón lleno de cristales flotantes, cada uno de ellos mostrando un recuerdo distinto. Batallas, traiciones, abrazos que terminaban en gritos, rostros que se deshacían bajo la furia de su poder. Aquí están todas las almas que toqué, dijo ella, sin mirarlo. Todas las vidas que arruiné. Yo no quería matarlos, Elías. Pero cuando me aman, cuando me tocan con deseo, con ternura, algo dentro de mí se activa. Una defensa ancestral. Como una jauría que me protege desde adentro. Él se acercó a uno de los cristales. En él vio a un hombre de cabello oscuro, mirándola con pasión, y luego su rostro cayendo en desesperación, su cuerpo desmoronándose. ¿Por qué no me pasó eso a mí? No lo sé, susurró ella. Es como si tu energía anulara la mía. Como si fueras una herida abierta en medio de mi oscuridad, una herida por donde entra la luz. Se quedaron en silencio. Elías giró lentamente, enfrentándola. Dio un paso. Luego otro. Hasta que la tuvo frente a él. La tomó del rostro. Su pulgar acarició su mejilla con la suavidad de una brisa en un mundo de cuchillas. Tú no eres un monstruo. Eres una mujer que ha tenido que sobrevivir sin amor, sin contacto, sin perdón. Izara sintió un nudo en el pecho. Era algo más poderoso que su propio don destructivo. Era vulnerabilidad. Era ternura. Era miedo de creerle. No deberías amarme, murmuró, temblando. Puedo perder el control en cualquier momento. Podría. Pero no terminó la frase. Porque Elías se inclinó, cerró los ojos y la besó. No fue un beso ardiente ni voraz. Fue algo más peligroso, fue sincero. Fue suave. Fue real. Y cuando sus labios se encontraron, la energía negra que normalmente estallaba, se detuvo. Vibró. Retrocedió. Como si comprendiera que ese momento no debía ser interrumpido. Ella no lo apartó. No gritó. No lloró. Solo se rindió. Y por primera vez en su vida inmortal, se permitió sentir. Esa noche, no se amaron con cuerpos desesperados. Se amaron con miradas, con roces apenas perceptibles, con silencios compartidos. Elías durmió a su lado, sin miedo. Y ella lo observó dormir, con una mano sobre su pecho, sintiendo su corazón. Un corazón que latía por ella. Sin condiciones. Sin miedo. Izara comprendió algo en ese instante. No era solo su energía lo que estaba cambiando. Era su alma. Elías no la estaba salvando del exterior. La estaba salvando desde dentro. Los cielos sobre Albar comenzaron a cambiar. La tormenta, que durante siglos había rugido con indiferencia, ahora parecía más agitada, como si presintiera lo que se acercaba. Las nubes se retorcían con violencia, el aire se volvía más denso, más eléctrico, más ansioso. Izara lo supo antes de que cualquier sensor lo detectara. Mientras caminaba junto a Elías por los pasillos del ala sur, detuvo su andar de repente. Sus ojos se volvieron opacos, su mirada se perdió en el horizonte invisible más allá de las murallas. «Vienen por mí», dijo, en voz baja. Elías no necesitó preguntar quién. Él también lo sintió, como si una sombra se arrastrara desde lo más profundo del cosmos para apagar lo que apenas comenzaba a florecer entre ellos. El Consejo Galáctico. Una coalición de razas dominantes, obsesionadas con el equilibrio, el orden, el control. Habían tolerado la existencia de la reina maldita mientras permaneciera aislada en Albar, una amenaza contenida, una advertencia para otros. Pero ahora sabían que había cambiado, que un humano había roto la maldición, que la energía que tanto temían ya no devoraba, sino que sentía. Y eso era inaceptable. Izara condujo a Elías hasta la cámara de guerra.
No era una sala llena de armas. Era una caverna viva, con paredes que respiraban y se iluminaban con sus emociones. Allí, ella se dejó caer sobre un trono sin adornos. Ellos no solo vienen por mí, Elías. Vendrán por ti también. Para destruirte. Para examinarte. Para asegurarse de que lo que eres no se repita. Él se mantuvo firme, pero la sombra en sus ojos lo traicionó. Entonces pelearemos. ¿Sabes contra qué te enfrentas? No me importa. Ya peleé toda mi vida por causas sin sentido. Esta vez, al menos, sabré por quién muero. Ella lo miró con intensidad salvaje. Se acercó y le tocó el pecho, donde latía su corazón. No morirás. No mientras yo respire. Durante los días siguientes, el castillo cambió. Donde antes reinaba el silencio, ahora resonaban órdenes, estrategias, susurros psíquicos entre las paredes. Antiguos artefactos de guerra fueron despertados, máquinas vivientes selladas durante siglos que reconocieron a Izara como su dueña legítima. Criaturas de sombra emergieron de los pozos del subsuelo, atadas a su voluntad, hambrientas de batalla. Pero lo más impresionante fue Elías. Izara le mostró un entrenamiento que ninguna especie se atrevía a usar. No eran movimientos físicos ni técnicas de combate tradicionales. Era fusión. Ella le enseñó a dejarse tocar por su energía sin ser consumido. A absorberla. A canalizarla. El cuerpo de Elías se adaptó. Su resistencia se multiplicó. Sus sentidos se agudizaron. En sus venas ya no solo corría sangre humana, sino un eco oscuro que pertenecía a la reina. No era su esclavo, ni su guardián. Era su igual. Su vínculo. Una noche, mientras descansaban uno junto al otro, sudorosos tras un entrenamiento agotador, Izara le acarició la nuca con suavidad. «Me enseñaste algo que olvidé hace siglos», murmuró ella. «Que incluso algo roto puede amar». Elías giró el rostro hacia ella, besando su frente con ternura. «Y tú me mostraste que incluso lo maldito puede salvar». Pero la calma no duró. Los sensores orgánicos del castillo chillaron como bestias heridas. En los cielos, cientos de luces descendían como una lluvia de fuego. Naves del Consejo, negras, frías, sin alma. Dispuestas a aniquilar todo lo que no podían controlar. Elías se colocó la armadura viva que Izara había creado para él, moldeada con fragmentos de su propia energía. Ella lo contempló por un largo instante. «Si caes, si mueres, yo haré arder esta galaxia». Él le sonrió, besándole la palma de la mano. «Entonces tendré que vivir, solo para evitarlo». Izara asintió. «Hoy no soy reina. Hoy soy amante». Él se acercó a su oído. «Y yo soy tu guerra». Las puertas del castillo se abrieron. El cielo tembló. La oscuridad de Albar se encendió. Y comenzó el asedio. El cielo de Albar, siempre envuelto en sombras tormentosas, se encendió con el resplandor de las 3 lunas alineadas. Una coincidencia cósmica que no ocurría desde hacía 1000 años. El planeta parecía contener el aliento. Y en lo alto del castillo de obsidiana, Elías y Izara contemplaban el abismo que se aproximaba. Las naves del Consejo descendían en perfecta sincronía, negras como ataúdes celestes, con miles de soldados listos para arrasar todo lo que respirara. Eran ejércitos sin rostro, entrenados para obedecer sin dudar. Aquellos que conocían a Izara por viejas leyendas creían que iban a enfrentar a una criatura salvaje. Ninguno de ellos estaba preparado para lo que realmente les esperaba. En la entrada del castillo, las antiguas criaturas de sombra invocadas por la reina comenzaron a emerger como humo sólido, con ojos rojizos y garras etéreas. Se alinearon frente a ella, esperando solo una palabra para desatar el caos. Elías caminaba entre ellos, cubierto con la armadura que Izara había forjado con su propia esencia. No era de metal ni de piedra, sino de energía viva, negra y plateada, que se movía como si respirara. En su interior, el corazón humano de Elías latía fuerte, pero ya no era un simple corazón. Palpitaba con un ritmo nuevo, compartido, sincronizado con el alma de la reina. «No saldrán con vida si cruzan estas puertas», dijo Elías en voz alta, sin necesidad de amplificadores. Las fuerzas enemigas no respondieron con palabras. Solo avanzaron.
como si el miedo no existiera en sus mentes programadas. Elías giró la cabeza hacia Izara. Ella asintió lentamente, y entonces la tierra tembló. Las defensas del castillo despertaron. Columnas de energía negra se alzaron desde el suelo, lanzando rayos que desintegraban cualquier cosa en su camino. Las criaturas invocadas rugieron con furia ancestral y se lanzaron al frente, arrastrando consigo a decenas de enemigos. Izara alzó las manos y un círculo de fuego oscuro la rodeó. Su vestido de sombras se transformó en una armadura elegante, letal, que parecía flotar sobre su piel. Desde su espalda emergieron alas hechas de energía pura, no para volar, sino para imponerse. Como una diosa caída. Elías corrió al frente. El impacto contra la primera oleada fue brutal. No se trataba de fuerza bruta. Era rabia canalizada, dolor convertido en precisión. Cada golpe de Elías partía armaduras. Cada movimiento lo acercaba más al centro del caos. No tenía miedo. No tenía duda. Izara lo seguía, no detrás, sino al lado. Su presencia quemaba el aire. Un simple gesto suyo hacía explotar a los soldados enemigos como si fueran hechos de papel. Su grito era un rayo que rompía el cielo. Pero no luchaba como antes. Ya no quería destruir por odio. Luchaba para proteger. Para amar. Para vivir. El general del consejo descendió en medio del campo de batalla. Era un ser gigantesco, cubierto de placas sintéticas, con ojos sin alma y voz sin calor. Reina de Albar, has roto el pacto. Has tocado lo prohibido. El humano será eliminado. Tu alma, disuelta. Te equivocas, respondió Izara, caminando lentamente hacia él, rodeada de oscuridad viviente. Yo no toqué lo prohibido, lo abracé. Y lo elegí. Elías se interpuso justo cuando el general levantó una lanza de plasma. El impacto fue tan brutal que atravesó su abdomen. Izara gritó. El mundo pareció quebrarse en un instante. Pero Elías no cayó. Con la lanza aún clavada en su cuerpo, alzó la mirada, jadeando. Su sangre goteaba, pero no ardía. La energía oscura que antes habría destruido a cualquier ser, ahora se arremolinaba alrededor de su herida, como si lo defendiera. Como si lo aceptara. No me vas a quitar esto, dijo con voz ronca. No cuando por fin tengo algo que vale la pena. Izara soltó un rugido que no pertenecía a ninguna especie conocida. Con un gesto, voló hacia el general y lo envolvió en una prisión de sombras puras. Lo aplastó, lo quebró, lo deshizo. No con furia ciega, sino con la furia de quien ha aprendido a amar y se niega a perderlo. La batalla cambió. El miedo, que antes no existía en el consejo, ahora se esparcía entre los soldados. Uno por uno comenzaron a caer. No por las garras, no por los rayos, sino por algo más profundo, por la certeza de que habían provocado a dos seres que ya no luchaban por poder, sino por el uno al otro. Cuando la última nave cayó del cielo y el silencio se impuso sobre el campo destrozado, Elías cayó de rodillas. Izara corrió a su lado. Lo tomó en sus brazos, sosteniéndolo con cuidado. No mueras. No ahora. No después de esto, susurró ella, con lágrimas que brillaban como cristales oscuros. Él sonrió, tocándole la mejilla con una mano temblorosa. No voy a morir. No mientras estés conmigo. Ya no soy solo humano, Izara, ahora soy parte de ti. Ella lo abrazó con fuerza, cerrando los ojos. En ese instante, Albar brilló bajo sus 3 lunas, no como un planeta maldito, sino como el único lugar en la galaxia donde la oscuridad y la luz finalmente se habían amado. El amanecer en Albar nunca había sido claro. La luz del sol no llegaba con facilidad a través de la atmósfera densa y cargada de energía. Pero aquella mañana, tras la guerra, tras el dolor, algo cambió. Por primera vez en siglos, la niebla se alzó más leve. Los rayos en el horizonte parecían titubear. Y el viento, eterno susurrante de tragedias, se deslizó con un murmullo suave, como si la propia naturaleza del planeta honrara lo ocurrido. En la cima del castillo de obsidiana, entre los jardines arrasados y las piedras aún calientes, Elías abrió lentamente los ojos. La primera imagen que vio fue el rostro de Izara, agachada junto a él, su cabello revuelto, los ojos humedecidos,
las mejillas marcadas por líneas negras de ceniza y lágrimas. Ella lo sostenía con ambas manos, sin apartarse ni un segundo, como si al dejarlo ir el universo entero se rompiera. Él parpadeó, sintiendo el calor de su mano sobre su pecho. ¿Sigo vivo?, preguntó con voz ronca. Y Zara asintió, sin poder contener una sonrisa temblorosa. Te negaste a morir. Incluso cuando la oscuridad quiso tomarte, le gritaste que no estabas listo. Elías intentó sentarse, y ella lo ayudó. La herida en su abdomen ya no sangraba. La energía que antes lo amenazaba, ahora fluía dentro de él con serenidad, como si lo aceptara como uno de los suyos. Había cambiado. Pero no era un monstruo. Era más que humano, más que guerrero. Era parte de ella. Durante días, Alvar se reconstruyó a su ritmo. El castillo, con su voluntad propia, comenzó a sanar sus muros, a cerrar las grietas. Las criaturas de sombra se dispersaron en las cuevas profundas, en paz. Las armas antiguas volvieron a dormir, y el eco de la guerra se apagó lentamente, como una herida que al fin puede cerrarse. El Consejo Galáctico no regresó. Las transmisiones que alcanzaron el sistema más cercano hablaban de algo imposible. De un humano y una reina que habían derrotado no con armas, sino con una conexión inexplicable. Los altos mandos del Consejo, humillados y temerosos, decretaron que Alvar debía permanecer aislado. Pero esta vez no por miedo a Izara, sino por respeto. La maldición había terminado. Una noche, cuando el cielo se despejó lo suficiente para dejar ver una franja de estrellas, Izara se recostó sobre la hierba junto a Elías, en el borde de un risco. Ambos contemplaban el firmamento, sus cuerpos entrelazados con naturalidad, como si el universo los hubiera moldeado para encajar. Antes de ti, dijo ella, con voz suave, yo no conocía otra forma de vida que no fuera defensa, castigo, distancia. Tú llegaste y simplemente me viste. Elías la besó en la sien y la atrajo contra su pecho. Porque detrás de toda esa oscuridad, había una mujer que solo necesitaba ser tocada sin miedo. Y ahora, ya no estás sola. Ni tú. Se quedaron en silencio por largo rato. El viento jugaba con sus cabellos, y las estrellas parecían danzar lentamente sobre sus cabezas. ¿Qué pasará ahora, Elías?, preguntó ella, apenas audible. Ahora vivimos. Y cada día que venga, lo enfrentaremos juntos. No como reina y guerrero, sino como tú y yo. Él sacó un pequeño objeto de su cinturón. Era un anillo, simple, forjado con fragmentos del cristal flotante de la cámara de recuerdos. Lo había trabajado en secreto, durante las horas en que Izara dormía a su lado, exhausta pero en paz. Se lo ofreció, sin palabras. Izara lo miró, sus ojos empañados. Lo tomó, se lo colocó a sí misma en el dedo, y luego lo besó a él, larga, profunda, infinitamente. No había ceremonia. No había multitudes. Pero fue un pacto más real que cualquier alianza galáctica. Con el tiempo, comenzaron a llegar viajeros. Algunos buscando respuestas. Otros, redención. Todos eran recibidos por la nueva reina, y por el humano que cambió el destino de un mundo. El castillo se convirtió en santuario. Un lugar donde no se temía a la oscuridad, sino que se la comprendía. Donde incluso lo roto podía sanar. Y en el centro de todo, ella. Y él. La reina y el guerrero. Amándose en la noche eterna de Alvar. Y, por fin, viviendo su propia eternidad juntos. ¿Te gustaría ahora que adaptemos toda la historia como novela completa en un solo archivo para guardar o compartir?